Ok. Ok, ahora sí. ¿Qué es un vector? Bueno, creo que no tienen ánimos de hablar. Prácticamente un vector es la representación de una fuerza. ¿Cómo la representa? La flechita. Eso es un vector, la representación de una fuerza. Ya sea en una, dos o tres dimensiones. ¿Cómo es esto? Fácil. Existe algo llamado vector unitario. Un vector unitario. Es un vector en una sola dimensión. Si yo dibujo esto, ¿qué dimensiones tendría? Una, ¿no? Exacto. ¿En qué dimensión estaría hablando? Una X. X, sí. O también se lo pueden llegar a encontrar como Y. Si yo dibujo esto, ¿qué sería? Y, Y. J. J, ¿no? Y, que sería igual a J, exacto. El gorrito implica que es un vector unitario. Eso es en automático. Y si yo tuviera esto, ¿qué sería? Z. Z. Exactamente, Z. O también lo pueden encontrar como K gorrito, vector unitario K. Esto básicamente es un vector en una sola dimensión. Ahora, si tuviéramos esto así, pongamos que este es el plano, ¿qué sería eso? Imaginen que esto está pegado al origen. ¿Qué creen que sea ese tipo de vector? Pues prácticamente, para no hacerles el cuento largo, es un vector con componente que está compuesto por dos vectores unitarios. Tenemos esto que sería J, tenemos esto que sería Y. Eso es un vector de dos dimensiones, con componentes X, Y. ¿Y cuáles son sus componentes? Fácil, Y, O, como si fuera un sistema de coordenadas. Nada más. ¿Y cómo sé cuánto mide? En sí, varias formas de saber qué componente, cuánto mide un vector. En ese tipo de vectores lo que yo podría decir es que es un simple triángulo rectángulo. Tenemos Y, tenemos J, y esto sería el vector resultante. ¿Qué hacemos? El vector resultante es igual a Y al cuadrado más J al cuadrado, bueno, y J al cuadrado. O sea, teorema de Pitágoras, prácticamente. Y así podría sacar las componentes. Nada más sería esto, sería igual a la raíz cuadrada de cuadrado.
Olviden esto. Pero también tenemos que saber que existe un ángulo. Aquí, bueno, los voy a llamar alfa y beta. Porque llamarlo teta es muy universal. Alfa, tenemos beta. Imaginen que es una beta. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo calculo ese ángulo, ya sea alfa o sea beta? Con una bonita, por favor. Pues lo que hacemos prácticamente es usar sus componentes y funciones trigonométricas. ¿Ustedes recuerdan a qué función se le asocia el ángulo, el eje X? El coseno. Coseno, ¿no? Ajá. ¿Y saben por qué es el coseno? Porque el cateto adyacente. Ajá. Ok. Tenemos un cuadrado, que sería, en pocas palabras, esto. Todo esto es un cuadrado. Nada más que a medias si lo quieren ver así. Partes así. ¿Qué tendrías? Tendrías aquí un ángulo, alfa. Aquí tendrías otro ángulo, beta. ¿Y qué pasa? Que esto, como podemos ver, está partido. ¿Qué tan partido? Okay. Tenemos alfa, tenemos beta. ¿Esto qué nos quiere decir? Que si nos dan este angulito de acá, nosotros ya podemos deducir que este es igual a este. Si nos dan este angulito de acá, este es igual a este. Y como decían, por cateto adyacente, cateto opuesto, si tomamos en cuenta, vamos a responder. Ahora sí. Si tomamos en cuenta este ángulo de acá, nuestro cateto adyacente sería este, sería coseno. Si tomando en cuenta este ángulo, nuestro cateto opuesto sería este de acá, sería seno. Y así es como surge que de esto salga que esto de acá sea igual a, vamos a hacer, de coseno de alfa. Y este de acá, de seno de alfa. Pero ahora, ¿qué pasa si en vez de considerar el ángulo alfa, consideramos a beta? Tenemos otra vez triángulo rectángulo. Este de acá. Cateto adyacente. Este de acá. Cateto opuesto. Este de acá. ¿Qué pasó? Se nos invirtieron las funciones. A ver, déjenme ver. Hay otra vez que a ver. Okay. Perdón por no revisar ese tan seguido. Prácticamente es por eso que se cambian las funciones. Lo que yo les recomendaría es que no se aprendan todo esto. O si se lo aprenden, pues mejor, ¿no? Es más que nada para razonarlo. Lo que yo les diría es que si estás tomando en cuenta, ok, sí, este es mi ángulo beta. ¿Y cómo lo voy a representar en un plano inclinado? Así. Digo, en un plano, en un diagrama. Este de acá. Si ustedes están utilizando el ángulo que está entre la tensión y el eje Y,
ustedes inviertan las funciones. Prácticamente lo que se tendrían que aprender sería esto. Sería para ángulo en X. Sería que X sería igual a coseno de tal ángulo. Y ese sería el seno de tal ángulo. Para un ángulo en Y sería X seno de un ángulo y es igual al coseno de un ángulo. Con que ustedes aprendan esto de acá y esto de acá, pueden resolver los problemas que puedan venir sobre diagramas de cuerpo libre. Bueno, les puede servir porque no les va a dar todas las respuestas. Pero, ok. Recordamos que un vector tiene sus componentes. Bueno, tanto los vectores en 2 dimensiones como en 3 tienen sus diferentes componentes. ¿Cuáles pueden ser? Un vector en 2 dimensiones. En 2 dimensiones. Puede tener sus componentes I, J. Eso también lo pueden encontrar como un más. O JK. O también puede ser IK. Que lo común es que encontremos el IJ. Pero también esas pueden existir. Si no se les olvide. Un vector en 3 dimensiones que va a tener la suma de estos 3. Lo que me lleva aquí de acá. Lo que me lleva a los producto punto y producto cruz. Y bueno, suma de vectores también. Dejen cuenta esa parte. Ok. Ok, aquí está. Primero vamos con suma de vectores por componentes. Supongamos que ustedes tienen un vector A que tiene su componente I más 2J más 2K. Tienen el B que tenga 2I más J menos K. ¿Qué se tendría que hacer si los hiciéramos sumar por componentes? Se suman las I's con las I's, J's con J's y K con K, ¿no? Ajá. O sea, esto nos daría 3I, 3J y más K. Prácticamente así se sumaría un vector por componentes. Ya sea que este no exista, o que este no exista tampoco, o este. No importa qué componentes tengas, por así decirlo, tú las puedes sumar. Que eso no se les ocurre. Ok. Ahora igual resta. Vamos que este es 3i más 5j y menos 3k. Esto tenemos el vector beta. Tenemos 5i menos 5k de j
y menos K. Si los quisiera sumar, ¿qué sería lo primero que tengo que, digo, restar? ¿Qué sería lo primero que tengo que hacer? Y cambiarles el signo, ¿no? Efectivamente, cambio el signo a todos estos y lo sumo. Porque si se acordarán de clases de álgebra, no existen como tal otras operaciones que no sea suma y multiplicación. Lo que haces es una multiplicación con números fraccionarios y una suma con números negativos. Ay, perdón. Un momento. Ok. Ya les cambiamos el signo. Ahora lo sumamos. Esto sería menos 2i más 10k, 10j, y 2k. Ah, no. Menos 2k. Así se sería la suma por componentes. Si ustedes quisieran hacer esto por el vector en sí, sería lo mismo de hacer el triángulo rectángulo y hacerlo, y hacer el teorema de Pitágoras. Ahora, producto punto. ¿Qué hago? Pues recordemos la tablita que nos dio Sancho. Tenemos aquí el puntito. Y tenemos I, J y K. Una K más bonita. Y K. A ver, un momento. Ok, ahora sí. Aquí tenemos I, J y K. Y esto se los tengo que dar en un minuto menos. Uy. Prácticamente estos son los datos fundamentales que vamos a necesitar en un producto punto. ¿Por qué? Volvamos a dos vectores. A que sea igual a 5i más 3j y 2k. Y beta que sea igual a 4i menos j menos 4k. Ay, Dios. Ahora, ¿qué es lo que se tendría que hacer? Prácticamente lo que haces es una multiplicación componente a componente. O sea, esto va a multiplicar a esto y a esto. Esto va a multiplicar a esto, esto. Y esto. Ok, dejen terminar esta sesión porque